Bueno, hemos tenido una semana súper interesante, ¿no? El Congreso continúa con las interpelaciones. En la mañana estuvo el ministro de Energía y Minas y en estos momentos se encuentra el ministro Fabricio Valencia Gibaja, ministro de Líder la Nazca. cartera de Cultura, ¿no? Y curiosamente vamos a escuchar aquí con Luis Felipe Alpaca porque comienza, ya se La disminución del polígono perimetral de Nazca con respecto al patrimonio de los geoglifos también señala que todo ha sido conforme a ley y se ha valido de argumentos leguleyos como el señor Valencia conoce de la ley de patrimonio. Yo creo que ha sorprendido a algunos congresistas, pero ahora vamos a ver el debate. Así, ¿ya inició el debate? Cuéntame un poco para... Sí, vamos a escuchar el debate y vamos a comentar también la participación de los congresistas, ¿no? Hay muchos patrimonios, lejos de estar protegiendo, están dando a la minería ilegal. Y de ninguna forma, como el congresista Málaga, que nosotros obviamente hemos visto, por eso hemos presentado esta moción de interpelación, señora presidenta de la bancada de Acción Popular, y vamos a estar vigilantes. Por eso el señor ministro de Cultura, lejos de estar protegiendo a nuestro patrimonio cultural inmaterial de Linas de Nazca, mira a dónde están entregando a la minería ilegal, señora presidenta, justamente. Y ha sido interpelado también el ministro de Energía y Minas, y nosotros desde la bancada de Acción Popular estaremos vigilantes, haciendo el control político como debe ser y fiscalizando, señora presidenta, y muchas gracias. Ahí, por ejemplo, es la participación del congresista Wilson Soto, ¿no? Wilson Soto que ha respondido, ¿no? Muy enérgico Gracias, sobre su Presidenta. posición. Vamos a seguir Por escuchando. razón del tiempo, voy a hacer algunas preguntas para el señor ministro de Cultura. Como representante de la región del Cusco, tengo que decirle que la resolución ministerial 520-2023, de fecha 21 de diciembre del año 2023, resolvió declarar la reorganización administrativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Reorganización que hasta la fecha no se ha hecho. Hay un ruleteo de los boletos, contratación de familiares, una corrupción total en esa dirección, y el ministro, pese a existir esa resolución, no lo ha implementado. Presidenta, solicito autorización para pasar unas diapositivas que demuestran que no es una versión del congresista Alejandro Soto, sino de los medios de comunicación del Cusco. Autorizado. Imágenes, por favor. Ojo que Alejandro Soto ha sido presidente del Congreso el cusqueño. director pasó de cobrar 4.000 a 18.000 soles. Escándalo. Concluido y designado fugazmente en la Dirección Desconcentrada de Cusco por el ministro Fabricio Valencia. El sueldo se ha incrementado de 4.000 soles a 18.000 soles en un par de horas. En un par de horas. Siguiente diapositiva. Y acá está la evidencia. Resolución 114, por la cual se deja sin efecto la designación del director de Cultura de Cusco, y con la resolución 115, apenas en 10 minutos, se le nombra asesor número 2 del Ministerio de Cultura, pasando a ganar de 4.000 soles a 18.000 soles. Es decir, este funcionario sigue siendo el director de Cultura de Cusco y a la vez siendo el asesor del ministro. ¿Doble sueldo? ¿Qué es lo que está pasando? Curioso detalle, ¿no? Buena pregunta. Siguiente diapositiva. Lo extraño de todo esto, dice esta publicación periodística, que se resuelve designar temporalmente al señor Jorge Luis Moya Coaguila, asesor 2 de la Secretaría General del Ministerio de Cultura, en el puesto de director del órgano desconcentrado de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, del Ministerio de Cultura, en adición a sus funciones y hasta que se designe el titular, por las razones expuestas en la resolución. Yo le escuché al ministro decir que en unos días pronto va a designarse a un director de Cultura de Cusco. Pero mientras tanto, este funcionario sigue teniendo ese doble cargo y seguramente esa doble remuneración que los cusqueños reclamamos tenga que dejarse sin efecto de manera urgente e inmediata. Pero no solo es eso. Siguiente diapositiva. Se va con Luego, todo, se el va con mismo todo. 2 de mayo se designó a la abogada Kenia Rojas Pilares como asesora 2 de la Secretaría General del Ministerio de Cultura. Sin embargo, dicha funcionaria actualmente labora en la ciudad del Cusco como asesora jurídica. Es decir, hay dos personas privilegiadas en el Perú, o dos personas privilegiadas en el Ministerio de Cultura, que tienen dos cargos. Trabajan en el Cusco y trabajan en Lima, y perciben 18.000 o más soles. Habiendo tantos profesionales, ¿no? Siguiente diapositiva.
Esos son los preferidos El del caso de ministro Yucay, Valencia. Incumplimiento en el mejoramiento del servicio de interpretación cultural de los sectores 1, 2 y 3 de la zona arqueológica de Yucay y anexo de Molinuyo. Siguiente diapositiva, por favor. El MEF asignó un presupuesto de 15 millones para la reconstrucción, restauración de los andenes incas de Yucay, el Valle Sagrado de los Incas. Pese a que este Congreso aprobó el presupuesto para la restauración de estos andenes, el ministro no cumple con ejecutar la obra. Y que conste, Presidenta, de que nosotros nos hemos reunido con el ministro, siguiente diapositiva, en marzo del año 2025, donde le hicimos saber que era una disposición de la Presidenta de la República, que estando presupuestada la obra, él debería de ejecutar. Estamos en el mes de junio. Ya demasiado, ya. Sí, porque tiene 4 minutos. 1 minuto. No, pero Un es, minuto para concluir. es contundente lo que está señalando el congresista Presidenta, que en Soto. marzo del Alianza año para el 2025 Progreso, nos hemos reunido ojo. con el ministro, que está acá presente, y le dijimos que fue una disposición de la propia Presidenta de la República darle prioridad a estos muros y andenes incas que se están cayendo a pedazos, pese a tener el presupuesto en los bolsillos del Ministerio de Cultura. Y no lo ha hecho, no lo quiere hacer. Y finalmente, no existe ejecución para un proyecto tan importante como es la cultura inca en la región del Cusco. Esto es inaceptable, Presidenta. Por eso nosotros respaldaremos, en caso de que se presente una moción de censura, porque creo que tiene que corregirse las cosas que se hacen ¿Tú mal crees eso, Edwin? y no se defiende el Bueno, patrimonio esto es una de los posición peruanos. de Alianza por el Progreso que sorprende. ¿Ah? Bueno, Alejandro Soto lo está señalando, pero vamos a ver a la hora de votar si lo censuran, ¿no? Así es. Improbable para mí. Alejandro Soto. Sí, lo curioso es que un cusqueño le está cantando sus cosas a otro cusqueño, que es el ministro de Cultura. Con datos concretos, ¿ah? ¿Quién sigue? A ver, vamos a ver. El congresista Pasión Dávila. Pasión Dávila, a ver, vamos a ver qué nos dice el congresista. Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Espero que el ministro toma algunas decisiones sobre la base de esta interpelación, teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura siempre ha preferido dar licencias o autorizar a las mineras, a las concesiones que han hecho daño a las zonas arqueológicas. Pero cuando un alcalde, un gobernador regional va a pedir, demoran 3, 4, 5, 6 meses. Eso es verdad. Sí. Esas acciones no podemos seguir contemplando. Eso es verdad. ¿Ah? Un ministro ingresa a una institución, en este caso el Ministerio de Cultura, para generar expectativas, para promocionar las culturas que tenemos en las diferentes regiones de nuestro país. Si nosotros hacemos un inventario real, cuánta cosa tenemos para revalorar, poner en valor agregado. Pero no observamos. Los ministros que ingresan siempre con lo mismo. Lo que está establecido, fiel cumplidor y nada más. No hay unas acciones concretas, teniendo en cuenta que el Perú es rico en cultura. ¿Sabrá cuántas danzas tenemos en el Perú? Por lo menos ese conocerá, para que nosotros podamos, sobre esa base, establecer líneas de tiempo y buscar, ¿no?, cómo podemos capitalizar esa gran riqueza cultural que tenemos nosotros. Interesante lo que dice Pasión Dávila. Solo en mi región, en Pasco, Sin ayuda a memoria. tengo enormes expectativas en el tema cultural. Los bosques de piedra de Guayé, esa zona queremos darle ese nivel de expectativa, pero hasta ahora sigue durmiendo los documentos en el sueño de los justos. Claro. Sí. Así es que el ministro, ojalá que no esté involucrado en cosas negativas. Claro, su reclamo es pertinente, ¿no? Porque Gracias, congresista. aceleran Tiene
todo para las empresas privadas, pero cuando los congresistas van por un tema de alguna municipalidad, un tema local, ahí lo llenan de polvo los papeles, ¿ah? Hasta lo archivan. Lo encarpetan, eso es verdad. Presidente. ¿Quién sigue? A ver. Señora Echaíz, la congresista Echaíz. señor ministro, acá se le hizo una pregunta. El volumen un poquito, por favor. dirigida Echaíz. a que haga las precisiones Gracias. para que haga las precisiones sobre el sustento técnico, científico y legal que sirvió de base para la emisión de la resolución 128. El ministro ha omitido dar la respuesta. Pero revisando esa resolución ministerial, Ha omitido, dice, exacto. viceministerial 128, nosotros encontramos que el 2 de abril del 2024 se emiten resoluciones con disposiciones orientadas a la correcta conservación de toda la reserva arqueológica de Nazca de Ica, que abarcaba 5.633.47 kilómetros cuadrados. Sin embargo, advertimos que luego de el nombramiento del señor ministro, que se dio en el 3 de septiembre del 2024, se comienza a emitir una serie de informes, pero que datan del presente año. Tenemos el informe número 104-2025 de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, el informe 708-2025 de la misma dirección, que proponen la modificación del polígono de la Reserva Arqueológica, Líneas y Geoglíficos de Nazca. Y en base a esos informes se emiten a partir de entonces otra serie de informes de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial en esa orientación, en el sentido de decir que si procede el recorte, que hay que actualizar los datos, pero lo curioso es que esos informes no tienen fecha, por lo menos no se consigna acá. Si consideramos que quien firma la resolución es la viceministra Moira Rosa Novoa Silva, cuyo nombramiento data del 5 de marzo del 2025, entendemos que todos estos informes se trabajaron entre enero y febrero del 2025. ¿Cuál era el interés? Exacto. Buena pregunta. Advierto que existía un interés con la finalidad de recortar todo el polígono con la extensión territorial que abarcaba este patrimonio cultural y arqueológico de nuestro país. Ya se estaba cocinando, ya se estaba cocinando el tema. La pregunta es, ¿en razón de qué ese interés? ¿Por qué después de emitirse en el 2024 resoluciones destinadas a la conservación, mantenimiento, en los primeros meses, en 2 meses del 2025, comienzan a emitirse informes, todos de las direcciones de Ica, que terminan con la resolución que firma la viceministra? Por el informe firmado por Johnny Isla. Nos evidencia que existía un interés predeterminado, un interés que los hizo correr con informes que justificaran la emisión de la resolución 128. Así es. Que es materia del cuestionamiento, y que no obstante decir que se sustentaba en documentos, sendos documentos que databan de 20 años atrás, a los 7 días de su emisión es dejada sin efecto. Señores, aquí hay datos y cosas que investigar que ya no corresponden quizás a una comisión de investigación del Congreso, sería bueno, sino también a la Fiscalía. Una comisión especializada. No se dan una comisión especial. Una sucesión de resoluciones en 2 meses con la finalidad de liberar un área que contenía casi cerca de 300 denuncios mineros. Ahí listos está para ser habilitados. la respuesta. Señor ministro, no nos ha respondido. No ha respondido. Algo tan importante como la documentación que sustentó esta resolución, y espero que luego de esta
sospechas que genera la data de sus resoluciones que sustentan la que firmó la viceministra, nos pueda aclarar de manera expresa qué es lo que pasó. 30 segundos para que concluya. Buena intervención, ¿Por qué buena el intervención. interés de generar esos informes de las direcciones de ICA y quién estaba detrás de todo ese direccionamiento? Gracias, señor. Muy bien sustentada, viniendo de un Gracias. exfiscal Tiene la de la palabra nación. el congresista Bien argumentada la Málaga, participación de la congresista Echaíza. ¿ah? Gracias, Presidenta. Las respuestas del ministro resultan francamente ofensivas. Ha recurrido Málaga. sistemáticamente a Congresista artilugios Málaga. legales para evadir las preguntas que más lo comprometen, como por ejemplo las relaciones Como lo con dijimos. las presiones de la minería ilegal. Ha ignorado el fondo de las preguntas más técnicas con una actitud sumamente displicente y por momentos soberbia. No ha mostrado el sustento técnico solicitado. Parece ignorar una máxima de la ciencia, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, señora Presidenta. Habría que recordarle también que él no es el asesor legal de un ministerio cualquiera. Él es el ministro de Cultura de este país, que es conocido en el mundo por la riqueza y diversidad de su cultura milenaria. Por lo tanto, se espera un nivel de compromiso y una defensa del patrimonio sin igual, una defensa férrea, Presidenta, algo que este ministro no ha demostrado. Por lo tanto, yo concluyo que se ha ganado la censura y lo mejor que podría hacer por este país y por su cultura es renunciar. Gracias, Presidente. Contundente. Gracias, La censura, congresista ya Málaga. va Tiene 3 la congresistas palabra que están el pidiendo la censura congresista Edgar Raimundo por 3 minutos. A ver. Mi JP. Congresista Muchas gracias, Raimundo, Presidenta. presidente de la Comisión de Cultura Las del líneas de Congreso. ¿ah? Nazca, Así es. junto con su entorno arqueológico, es un símbolo de la identidad peruana. Es un testimonio milenario de nuestra capacidad de creación y de conexión espiritual con la tierra. La reducción del polígono de Nazca podría facilitar las actividades mineras, que no es solo un error técnico, es una renuncia política y moral a uno de los pilares fundamentales del Estado peruano, que es la defensa del patrimonio cultural. Como presidente de la Comisión de Cultura, en nuestra última sesión descentralizada en Ica, en la que participó el ministro, consultamos sobre el objetivo de la reducción del polígono. Él y su viceministra nos señalaron que los mayores beneficiarios eran las familias de los asentamientos humanos de Nazca. No estamos en contra de ello, Qué mentiroso. ni tampoco contra el desarrollo que se tiene que implementar. Pero un desarrollo que desprecia la memoria, que deprede el pasado y pisotea la identidad, eso es lo que nos preocupa, Presidenta. Tenemos que garantizar de que ese desarrollo sea armónico con lo que tenemos. Al dejarse sin efecto la reducción del polígono de Nazca, vuelve la pregunta: ¿qué pasará con las familias de los asentamientos humanos de Vistalegre, Buenos Aires, Lomas de Portachuelo en el distrito de Nazca? Familias que nos reclamaron agua, desagüe y veredas en nuestra última audiencia pública, del 30 de mayo en la ciudad de Nazca. Las líneas del geoflico de Nazca son parte de nuestra historia y es nuestra obligación protegerla, pero Nazca también es nuestro presente. Son familias que no tienen acceso al agua y desagüe, pistas y veredas, al no poder tener acceso a saneamiento físico legal. Soy un convencido de que es posible una planificación y gestión del Hay un territorio dato, para proteger a la vez los restos arqueológicos de Hay las un familias dato que viven en interesante su acá. entorno. El desarrollo urbano y la protección del patrimonio no son contrarios, ambos son derechos y desde la Comisión de Cultura exigiremos el respeto de ambos derechos. Vamos a exigirle los informes técnicos, tanto para la reducción del polígono como para su posterior reversión, exigiéndole, como usted mismo ha aceptado, señor ministro, actuar con transparencia y tomando en consideración las diferentes posiciones hay un de los dato, sectores ahora lo involucrados, comento. de la academia, la población, el Estado y demás sectores. Todo esto con la finalidad de garantizar la lucha frontal contra la minería ilegal, que ese es el objetivo principal. El Perú necesita un Ministerio de Cultura fuerte, que no ceda ante la presión, sino que se mantenga firme, porque cada vez que se sacrifica una parte de nuestro patrimonio, se sacrifica también una parte de nosotros. Yo quiero decirle finalmente al señor ministro que sí, él ha sido bastante propositivo. Hay que criticar, sí, al mismo tiempo que lo hago con fuerza, pero al mismo tiempo que también reconocer, porque él ha sido propositivo. Y lo que me ha gustado en su intervención es que él ha reconocido que faltó transparencia y que le faltó socializar más esta propuesta de la reducción. Por eso es de que, precisamente con carácter propositivo, es que estoy presentando un proyecto de ley, Presidenta, para precisamente que se prohíba toda la actividad minera en la zona de protección original de las líneas y geoglifos de Nazca. Espero de que el señor ministro también, con esta experiencia, sepa entender de que por encima de nuestras discrepancias debemos elevarnos a la comprensión de un hecho
Continúe, 30 Pero segundos. con ese proyecto va a tener un problema, porque ya están instalados. Tenemos que comprender que por encima de discrepancias tenemos que nosotros elevarnos a la comprensión histórica de que tenemos de por medio una prioridad fundamental, nuestro patrimonio cultural. En ese sentido, yo le pido al señor ministro de que pueda de manera seria hacer un trabajo planificado y no caer en los errores como se tuvo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Un Raimundo. dato importante. Tiene Lo la que ha palabra dicho el congresista Martí Raimundo Corena por 2 es que minutos. el argumento del ministro fue que los beneficiados serían los pobladores, ¿no? ¿Y esto a qué lleva? Todo termina llevando a la gestión del actual alcalde Nazca, ojo. A ver, sigamos escuchando, por favor. Con respecto a la reducción, Martí Corena, congresista Martí Corena de Ica. Iqueño. la obra, el patrimonio cultural de UNESCO, ya no de Nazca ni del Perú, sino del mundo. En razón a eso, señora presidenta, yo quiero aclarar primero, porque se dice mucho, estoy en contra de la minería ilegal, estoy en contra de lo que significa poner en riesgo un patrimonio cultural de la UNESCO. En razón a eso, señora presidenta, esto en el 2022 ya se estaba viendo, pero no para reducir, sino se estaba viendo por el tema de que no se le permitía a la población tener acceso a la construcción de pozos en el polígono. En razón a eso se inició el debate, pero no se generó un debate para de alguna manera reducir el espacio. Eso tengo que aclararlo. En segundo lugar, en Nazca, como en Ica, en Ocucaje, el tráfico de terrenos es tremendo. Y es una de las razones que yo he venido denunciando permanentemente. Y obviamente a través del CIRA, que es el certificado que se otorga, lejos en algunos casos de proteger el patrimonio cultural, está permitiendo, digamos, el tráfico de terreno tremendamente en Ica. En razón a eso, se especula mucho que detrás de esta decisión que se tomó hay muchas cosas. Y obviamente eso es lo que se comenta en Ica. Por esa razón, el señor ministro tiene que aclarar qué es lo que motivó, digamos, para la reducción de una extensión tremenda de terreno. Sabemos que hay empresas detrás de esto, pero yo quisiera escucharlo al señor ministro, porque realmente la población no esperaba esta decisión. Y para eso propongo, señora presidenta, por su intermedio, que se implemente una mesa técnica de trabajo, donde estén involucrados los conocedores del tema, donde estén involucrados también temas de la población, para defender ese patrimonio. Entiendo también que hay necesidad, digamos, de mayor extensión en Nazca, pero eso no puede poner en riesgo el patrimonio que es del mundo. Una intervención muy tibia, eso, muy tibia. Me permito sugerirle que se construya una mesa técnica de trabajo a efectos de que realmente no se ponga en riesgo ese patrimonio cultural del mundo, señora presidenta. Gracias. Todo se va a saber Gracias, al final. congresista Siendo Todo Dica. se va a saber. Tiene la Siendo palabra Dica. El congresista Elías Varas por 2 minutos. Muy tibia su participación del congresista Martí presidente. Corena, Evidente. siendo Cuando congresista de Ica. no ¿Ah? se Evidente, Ojo. evidente. que la cultura pueda generar una fuente de desarrollo económico sostenible, Elías Varas. no vamos a poder considerar nuestros patrimonios, nuestro legado histórico que hemos heredado, de ponerlo en un valor social. Por ello, presidente, quiero yo manifestarle, mediante su persona, hacer el pedido al señor ministro. En mi región Ancash hay muchos patrimonios de las cuales yo he alcanzado un documento, 51 vestigios históricos en la parte de la provincia del Santa, que a la fecha están totalmente abandonados, que sufren las invasiones porque no tienen ni siquiera cercos perimétricos, ni siquiera se fiscaliza, ni siquiera se registran estos bienes históricos. Una señor realidad, ministro, esa es una mediante triste su persona, realidad. presidente. Por ello, yo entiendo lo que ha pasado en Ica, porque lo mismo vive sucediendo en mi región Ancash. Y este es en la parte de la costa, así como en la sierra de Ancash. Por eso, señor ministro, mediante su presidencia, yo debo de pedirle que demos ese valor realmente a la cultura, a nuestro pasado, porque nos va a generar la parte de esa economía que tanto buscamos, la sostenibilidad. En la medida que veamos que la cultura y el turismo están agarrados uno con el otro, vamos a tratar de invertir el poco recurso que yo sé que tiene el sector cultura. Pero ese poco recurso debemos de ponerlo a disposición realmente para servir a la ciudadanía. Presidente, considero que el tema de la cultura no solamente pasa por el cuidado de los restos arquitectónicos, arqueológicos, el pasado, los sitios arqueológicos. Yo le debo de pedir al señor ministro que realmente denote transparencia y atención y pluralidad para la atención dentro de su sector. Gracias, presidente.
Vamos a ver. Congresista Quiabra, 2 minutos. Vamos a ver qué habrá. Gracias, señora Presidenta. Buenas noches, ministro. Seguimos escuchando la participación de los congresistas en el Congreso. El ministro se refiere a la reducción del polígono de reserva de la línea de Nazca, porque tiene influencia en una zona donde hay minería ilegal que afecta la seguridad de la región. Pero como hemos escuchado, el ministro no se siente involucrado. Exacto. Él dice el Ministerio de Cultura no lidera esta lucha, sino el ministro de Energía y Minas. No me preocupa si hay o no minería ilegal o informal en mi zona. Eso es lo que demuestra que el gobierno no tiene una política integral de lucha contra la minería Fabricio Valencia ilegal. vive en una nube. Por otra parte, si tenía todos los argumentos para emitir una resolución con la reducción del polígono, ¿por qué se rectificó tan rápido? ¿Por qué no defendió su posición? ¿Lo obligaron a reducir? ¿Lo obligaron a volver a lo normal? Yo creo que este tipo de decisiones en un momento de violencia que tiene como uno de los motores la minería ilegal, tiene consecuencias de orden social y orden político. Gracias, señor presidente. ¿Qué te pareció? Contundente, pero no solamente es minería ilegal. Vamos a hablar después qué hay detrás de eso. Cutipa, 4 minutos. Cutipa, congresista Cutipa, ahora vamos a ver. Bueno, en realidad, hasta ahora la mayoría de congresistas están argumentando bien su posición, ¿no? Criticando al ministro de Cultura. De las líneas de Nazca, Congresista Cutipa. no solamente es un atentado contra el patrimonio cultural del país, sino que ello demuestra la realidad a nivel nacional. Allá en Moquegua, en el departamento de Moquegua, en la provincia Mariscal Nieto, encontramos los geoglifos de Chenchen. Y no es la primera vez que toco este tema, Presidenta, ya que en una oportunidad en comisión se le hizo presente al ministro. Los geoglifos de Chenchen en la actualidad se encuentran abandonados y un sector de la población viene atravesando toda esta zona protegida. Sin embargo, se le ha solicitado al Ministerio para que tome acciones y podamos proteger este patrimonio cultural. Incluso hay ciudadanos moqueguanos, ciudadanos de Chenchen, que quieren de cierta forma intervenir en el cuidado de estos geoglifos y darle ese valor que se requiere. Hasta ahora no encontramos respuesta. Hasta ahora, ¿Será porque estarán encerrados en el Ministerio de Cultura, no? El ejecutivo de este ministerio es indiferencia. En ese sentido, Presidenta, aprovecho esta oportunidad por segunda, por tercera vez, de dirigirme al ministro y que de una vez por todas ponga atención a los geoglifos de Chenchen. Estamos a tiempo para cuidar, para resguardar estos geoglifos que no hacen más que escribir la historia de este sector del país. Gracias, Presidente. Bueno, ahora veo más tibieza todavía, ¿no? Tiene la palabra la Voy a recordar a varios congresistas que dijeron firmes una posición y ahora parece que están cambiando de posición. Primero quiero aprovechar la presencia del ministro de Cultura para denunciar públicamente que yo he solicitado más de 4 oportunidades una reunión directa con el ministro para trasladarle varias de las denuncias, quejas con relación a temas de patrimonio cultural en la región y varias de las cosas que mi colega Alejandro Soto incluso ha mencionado. Ninguna se me ha aceptado, como es la lógica de este gobierno de solo aceptar reuniones con algunos congresistas. Y no reciben precisamente a congresistas que tenemos posturas críticas y directas sobre la manera en la cual se gestiona. Una gran y yo verdad. de verdad lamento que al margen de estas discrepancias no exista ni siquiera esa voluntad de escuchar a quienes directamente queremos transmitir varias de las preocupaciones. Lo segundo que quiero señalar es respecto a las respuestas que he hecho respecto a la dirección desconcentrada. En Cusco hay muchos problemas. Hace poco estuvieron representantes del sindicato aquí
en la ciudad de Lima. Nos han transmitido muchas de las cosas que usted ha intentado responder aquí. Sin embargo, el problema no es ese. El problema es que, lamentablemente, la gestión en la cual está dirigiendo el Ministerio de Cultura deja mucho que desear y se aleja de todos los límites de la transparencia. Solo para un ejemplo, se ha elevado la contratación de locaciones de servicios. Entre el 2021 y el 2023, más de 153 millones. Y en este año, en el 2025, en su gestión, lo mismo. Todo es locación de servicio. ¿Por qué? ¿No hay trabajadores? Caja ¿No hay chica. personas que pueden hacer una gestión adecuada, Festival. responsable? No hay personas que se puedan contratar. En Cusco se tiene que recurrir a personas que tienen proceso administrativo, que luego son cambiados asesores o asesoras, amiguitos, o están dobleteando cargos. O sea, me parece inaudito. Y me parece inaudito porque lo que yo veo, Presidenta, por su intermedio, se lo digo al Ministro de Cultura, es que esta decisión con relación a las líneas de Nazca, si no hubiera sido por el rechazo mayoritario que dimos en este Parlamento, se hubieran reducido las líneas. Y lo que demuestra es que en realidad quien está conduciendo en este momento el Ministerio de Cultura no es alguien que le interese el patrimonio cultural. Exacto. No le interesa, porque en el comunicado, producto de la presión y del reclamo y de cuestionamientos que han habido, el ministro ha tenido que decir que en un siguiente punto de ese documento es que van a generar una mesa multisectorial para definir el uso del territorio. ¿Es así como necesitamos un ministro que se reafirme en esa línea? O sea, él no es el ministro de la inversión, es el ministro de Cultura. Y por cierto, sus atribuciones no son solamente garantizar y preservar el patrimonio, que en la región de Cusco, además, tenemos cosas pendientes respecto al sector, como por ejemplo el tema de la demolición de lo que ha sucedido en el caso Sheraton, que tiene una sentencia confirmada y hasta ahora el ministerio no actúa. Necesitamos un ministerio... Sí, pues. Años. No quieren demoler ese hotel en Cusco. La defensa y preservación. Y por supuesto, también una postura firme y clara respecto al tema de las poblaciones indígenas y los pueblos en contacto inicial. Porque también sobre estos temas recae sobre el sector. Presidenta, yo quiero finalizar señalando un tema que espero que el ministro pueda aclararnos, y es sobre el tema de la restauración y ampliación del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Cusco. Se dijo que en el mes de abril del 2025 se haría. No tenemos información sobre eso, nos gustaría que también esto se aclare. Gracias. Terrible, terrible. Y serio, hablando de museos, todavía no inauguran el MUNA, el Museo Nacional, aquí en Pachacamac, ¿no? Más de 600 millones. No pueden inaugurar un museo que comenzó en el gobierno de Ollanta Humala. Ese es el Ministerio de Cultura. Gracias, presidente. Terrible. Con todos. A través de su presidencia, señora ministra, dirigirme al señor ministro para indicarle principalmente sobre el rol que tiene el Ministerio de Cultura, sabiendo todos que esto es fundamental para la preservación del patrimonio cultural de nuestro país. También es cierto que es un objetivo que se comparte con todos. Por ello, desde este Congreso hemos impulsado nosotros la creación de 2 unidades ejecutoras en la región Ancash, una la de Chanquillo y la otra la de Chavín de Huántar, en 2 de los sitios arqueológicos más importantes de nuestro país. Es necesario, señor ministro, a través de la presidencia, que se dé celeridad a la formalización de la unidad ejecutora de Chavín de Huántar. No lo van a hacer. Porque es fundamental impulsar y fortalecer la gestión de este importante complejo arqueológico y sobre todo del Museo Nacional Chavín. Es necesario que los recursos se generen y se queden en nuestra región. Del mismo modo, en relación a la unidad ejecutora Chanquillo, ubicada en la provincia de Casma, se requiere que se dote del presupuesto necesario para que los trabajos de investigación y conservación continúen hasta cumplir con los compromisos que hemos asumido ante la UNESCO al momento que fuera declarada como Patrimonio Nacional de la Humanidad. Nuestro país posee un rico patrimonio cultural. No dejemos, señor ministro, que este se pierda por la inacción o demoras injustificadas del Estado. Invoco su liderazgo para avanzar en estas tareas que no solo preservan el pasado, sino que proyectan un futuro con identidad y sostenibilidad. Tibia la congresista, bastante tibia. La verdad que Lady Camón es bastante tibia. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Carol Paredes por 3 minutos. A ver, muchísimas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar al señor ministro y a mis colegas. Señora presidenta, nosotros sabemos que somos un país rico en diferentes espacios, principalmente en el tema cultural, que prácticamente son las condiciones que se deben tener para el tema turístico también. Por eso es importante
hablar con claridad respecto al tipo de trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, en la región San Martín, tenemos el Gran Pajatén y la Gran Saposoa, que se ha descubierto hace 50 años, pero hasta el día de hoy no se ha tenido una respuesta clara del gobierno. Y eso lo sabe el señor ministro. Hay un convenio que viene esperando hace buen tiempo, que hasta el día de hoy no se ha firmado entre el Ministerio de Cultura y el gobierno regional. Por eso es importante, señora ministra, señora presidenta, plantear con claridad la necesidad urgente de atender estos sitios emblemáticos como el Gran Pajatén y la Gran Saposoa, que es prácticamente un espacio de alto valor cultural que nos genera identidad, que hoy permanecen abandonados sin el presupuesto que realmente este espacio requiere. Si bien es cierto, últimamente ha habido una presentación con bombos y platillos del Gran Pajatén y la Gran Saposoa, pero que efectivamente eso no ha pasado ni por el gobierno regional y yo no sé si eso ha pasado por el Ministerio de Cultura. Como Cuela también, ¿no? En estos momentos lo que yo quisiera preguntarle al señor ministro los sitios arqueológicos están ¿qué abandonados? Unidad formuladora está encargada de elaborar, aprobar y registrar el expediente de proinversión del complejo del Gran Pajatén? Ya que él mismo ha mencionado que en el mes de octubre estuvieran aprobando el perfil. También me gustaría saber cuáles son los compromisos que asume en este caso el Ministerio de Cultura y el gobierno regional. Señora presidenta, para nosotros la Amazonía, en este caso San Martín y las demás regiones de nuestra Amazonía, tienen mucha historia y por lo tanto es necesario tener en cuenta que los derechos que estas partes de nuestro país tiene que ver con su relato cultural y además nosotros somos un país pluricultural y tiene que ser tomado en cuenta. Solamente se tiene espacios e inversión, presupuesto. Yo no estoy en contra de la zona costa, yo no estoy en contra de la zona andina, pero ¿en qué momento van a tomar en cuenta a la parte amazónica, que es la región San Martín, que es Loreto, que es Ucayali, que es Madre de Dios, que es Amazonas? Por ahí no se aparece en el Ministerio de Cultura. Hay espacios culturales y hay espacios que de una u otra manera generan economía o movimiento económico en nuestras regiones. Claro. A mí me gustaría, señora presidenta, que nos pueda dar respuesta sobre estos dos puntos que he expresado en esta tarde. Muchísimas gracias. Ahora, una cosa, se habla de la creación de unidades ejecutoras, 30 segundos. Pero siempre en el Ministerio de Cultura dicen que no hay plata. ¿Sí me puede dar a cuenta de mi bancada? Que termine, vamos a escucharle que termine. Tiene un minuto. Señora presidenta, y para ir terminando mi intervención, Carol Paredes, lo que nosotros decimos como amazónicos y como parte de la selva, quisiéramos que este gran espacio arqueológico que es el Gran Pajatén y la Gran Saposoa no solamente sea parte de un discurso, sino que tenga una acción concreta. En vivo, desde el Congreso. Que nos diga también el señor ministro cuánto sería el nivel de inversión que se estuviera generando en el Gran Pajatén y la Gran Saposoa. Porque todos hablan, por ejemplo, de Choquequirao, también una mayor inversión incluso en el Machu Picchu, pero no escucho cuál va a ser el nivel de inversión en este espacio que nos conecta, no solamente a San Martín, sino también nos conecta con Amazonas y con otras partes de la región. Y en este momento también lo que nosotros necesitamos es que se visibilice con mayor fuerza este espacio. Muchísimas gracias. Chachapoyas está abandonado, pues. No hay plata, hay una cosa así. Han anunciado la creación de la unidad ejecutora de Nazca. ¿Con qué plata lo van a hacer? Gracias, presidenta. Son solamente palabras. Dos preguntas que tengo para el ministro y que son queja de la población y yo no las veo claras tampoco. Se refieren a la gestión de Machu Picchu. Sobre la gestión de Machu Picchu dicen de que hay problemas con la venta de boletos. Hace tiempo. Que las colas son demasiado largas y que a veces no se venden todos los boletos. Y ahí hay un problema que le está creando dificultades. Ahí hay una mafia, congresista. Asimismo, se dice de que Machu Picchu recibía 5.000 visitantes por día. Se pidieron 6.000, al final han quedado en 5.500 o una cifra por ahí.
para lo cual ellos solicitan que deberían abrirse otros espacios turísticos, que los hay muchos, como para diversificar las cosas y puedan atender a más turistas. Pero básicamente se refieren a la administración de Machu Picchu, en lo que acabo de citar, la venta de los boletos y el exceso de visitantes que deberían manejarse de alguna mejor forma. Y luego también afirman de que han solicitado al Ministerio de Cultura que emita un informe acerca de la venta de boletos y que aún no han recibido respuesta al respecto. Gracias, Presidenta. Bueno, el tema de los boletos en Machu Picchu es terrible. Hay una mafia, ya se ha dicho hace tiempo, se ha denunciado. ¿Qué pasó con Joinas, no? Hay un problema también ahí pendiente porque la empresa Joinas todavía no entregó un dinero, ¿ah? Ojo, eso también está para retomar ese tema de Machu Picchu, los boletos y Joinas. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Ante un conflicto de gran trascendencia, esa que nos habla desde la tierra, desde las líneas de Nazca y desde centros arqueológicos olvidados como el Pillo en Arequipa. ¿Cómo es posible que se permita la reducción del 42% de la zona protegida de Nazca, pasando de más de 5.000 kilómetros cuadrados a apenas 3.000? No se puso. Esa decisión ha puesto en riesgo 2.400 kilómetros cuadrados del patrimonio de la humanidad, hoy amenazados por más de 300 concesiones mineras que ya se superponen a dicha área. Nos dicen que la minería trae desarrollo, pero ¿qué desarrollo representa la minería ilegal, que genera más de 3.000 millones de dólares al año, superando incluso al narcotráfico, y que se infiltra en zonas culturales como si nuestro legado histórico fuese territorio de saqueo? En Arequipa, el Centro Arqueológico El Pillo, ubicado en el distrito de Socabaya, duerme en el olvido, con estructuras prehispánicas que revelan nuevos capítulos de nuestra historia. Hoy no cuenta presupuesto ni con un plan de puesta en valor. ¿Cuántos sitios arqueológicos como El Pillo hay en el Perú, invisibilizados por la desigualdad en la gestión cultural? Debemos entender, Presidenta, que proteger a Nazca es proteger a toda la nación. Así es. No podemos, estamos de acuerdo no debemos, en eso. No vamos a permitir que intereses económicos de corto plazo destruyan vestigios de más de 1.500 años. No vamos a permitir que se pongan en riesgo uno de nuestros mayores atractivos turísticos y mucho menos que se exponga a comuneros, arqueólogos y al ecosistema desértico a la expansión de red. ¿Se vendrá la censura? 30 segundos para que concluya. Bueno, vamos a ver, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Desértico y a la expansión de redes criminales impulsadas por la minería ilegal. No defendemos piedras, defendemos lo que nos une como nación milenaria. No somos una república de mineros, somos un pueblo con historia, identidad y orgullo cultural. Gracias, presidente. Le han redactado un buen discurso a la congresista. Buena posición, por lo menos, ¿no? Ha marcado una buena posición. No ha sido tibia para nada, porque muchas gracias, algunos congresistas sí son bastante tibios. A través suyo, saludarle a toda la representación nacional y así como al señor ministro que está presente, señor ministro de Cultura. En ejercicio de nuestras facultades constitucionales y en defensa del patrimonio cultural, la soberanía nacional y los intereses del pueblo, hoy alzamos la voz para exigir respuestas claras y contundentes al señor ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, cuya gestión ha sido marcada por la opacidad, el abandono de nuestros principios y la entrega del patrimonio a intereses privados y extractivistas. Isaac Mita, congresista, que el Estado debe ser el garante de la cultura, la historia y la identidad nacional. Sin embargo, en los últimos 10 meses hemos visto cómo el ministro Valencia ha vulnerado estos pilares con acciones que benefician a grupos de poder y atentan contra el legado milenario de nuestro pueblo. La reducción ilegítima de la Reserva Arqueológica de Nazca. El ministro ha autorizado sin sustento técnico ni consulta a los expertos la reducción
en 2.400 kilómetros cuadrados del área intangible de las líneas de Nazca, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta decisión favorece a la minería informal e ilegal, actividad que ya había sido denunciada por destruir nuestro patrimonio. Ignora alertas de arqueólogos, la UNESCO y las comunidades, violando la Convención del Patrimonio Mundial. No tuvo participación ciudadana como exige nuestro marco legal en los principios de transparencia. ¿Acaso el ministro trabaja para los mineras informales o para el pueblo peruano? Buena pregunta. El abandono del patrimonio Eso cultural, es lo que parece. la gestión del ministro Valencia se ha caracterizado por desidia en la protección de Machu Picchu, donde la sobrecarga turística y la corrupción en la venta de boletos han puesto en riesgo su conservación. Falta de apoyo a los elencos nacionales y artistas, abandonando a quienes defienden nuestra identidad cultural, omisión en la defensa de los derechos culturales, como en el caso de la ley del artista, que suprime regalías a creadores audiovisuales. La sumisión a intereses extractivistas. Las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, confirmaron lo que ya sospechábamos. Así es. Esta reducción del área protegida busca legalizar la minería informal en Nazca. Pero no solamente eso. Peor aún, el ministro Valencia no ha desmentido estas afirmaciones, dejando claro que su gestión está al servicio de lobbies económicos y no del pueblo. Contundente. Una gran realidad, ¿no? Por todo ello, exigimos respuestas claras. ¿Por qué se redujo el área protegida sin estudios técnicos ni consultas a los arqueólogos? ¿Qué intereses económicos hay detrás de esta decisión? ¿Por qué no se coordinó con la UNESCO antes de tomar una medida que pone en riesgo nuestro patrimonio? Porque el ministro respondió que la ley no lo impide. ¿Qué acciones concretas tomará para frenar la minería ilegal en Nazca? Señor ministro, el pueblo peruano no olvida ni perdona la entrega de su patrimonio. Desde Perú Libre defenderemos nuestra cultura, nuestra historia y nuestra soberanía. Vamos a ver las posiciones de las otras bancadas, ¿no? Yo quiero escuchar a los fujimoristas, a más congresistas de APP, ¿no? Montalvo, ahora continúa el congresista Montalvo. Presidenta, en esta oportunidad, por su intermedio, me dirijo al ministro de Cultura para expresarle mi profunda preocupación por la situación de una obra emblemática, la torre de la iglesia del distrito de La Jalca, en la provincia de Chachapoyas, en la región Amazonas. Están abandonadas en la región. Cuyo patrimonio histórico, presidenta, colegas congresistas, que son patrimonio, ha sido severamente afectado por el sismo del año 2021 en el mes de noviembre. Ministro, por su intermedio, presidenta, la iglesia, la torre, se considera un símbolo de nuestra identidad y patrimonio nacional. Requiere con urgencia, ministro, por su intermedio, presidenta, una intervención integral que garantice su restauración fiel y sostenible, ministro. A pesar de las acciones iniciadas, la comunidad y el país esperan resultados concretos y transparentes. Desde el año 2021 estamos en el año 2025. ¿Qué significa eso? Usted no es responsable, ministro, por su intermedio, presidencia. No les interesa. Presidenta, pero debe tomar acciones. No les interesa. Por ello, en mi calidad de congresista de la República de la región Amazonas, solicito al Ministerio de Cultura, que usted lo conduce, que priorice y agilice la elaboración y ejecución del proyecto de restauración, incluyendo la torre
exenta en la estructura principal del templo. Ha venido con su sombrero. Casi 5 años, todo. ministro, tomar conciencia. También garantice la participación activa y permanente de la comunidad local en todas las fases del proceso. Adopte medidas claras para resolver las observaciones de la Contraloría, porque la Contraloría también ha hecho observaciones a esos trabajos que ha venido haciendo una empresa que abandonó el trabajo. Y no solamente abandonó el trabajo, ministro, sino que se quedó debiendo a madres pobres que dieron el alimento para los trabajadores y se ha ido sin pagarle. ¿Qué acciones han tomado hasta el momento? Porque hemos hecho llegar un documento a su representada para ver y hasta ahora no tenemos respuesta. Hasta ahora deben a empresas que han construido el Museo Nacional también. No les paga, no les paga. Es otra realidad, es otra historia, ¿no? Pero se está descuidando la línea de Nazca, Machu Picchu, Cuela, ni hablar de Cuela, ¿va? Han puesto rejas horribles. Que Valencia lo criticó en su momento. Sí. Colegas congresistas, Roberto quiero Sánchez. poner en el debate parece, a ver, vamos. Algunos temas que son absolutamente relevantes y que están suscritos además de manera vinculante en la ley de presupuesto de este año. Presidenta, por intermedio suyo al señor ministro. Todos reconocemos lo importante que significa la gran oportunidad del terminal portuario multipropósito de Chancay. Chancay. Es por esa razón, Presidenta y colegas, que se tuvo a bien crear la unidad ejecutora Chancay en el sector cultura. Roberto Sánchez. Y se hizo, Presidenta, porque este Congreso de la República él es presidente de la Comisión Especial de Chancay, ¿no? Precisamente con recursos presupuestales la necesidad de disponer de esta ejecutora que le dé valor a lo que significa la ancestral civilización de la cultura Chancay, el señorío de los atavíos en la cuenca del río igual, Chancay. En Chancay le metieron aplanadora, tractor a todo. Es importante poner valor a la identidad, a la historia, a la cultura. Presidenta, estamos acabando el primer semestre del año y el Ministerio de Cultura no ha tomado ni una sola medida. Imagínense, ¿ah? El año pasado, presidente y colegas, también se le refirió en la ley y tampoco se tomó ni una medida. ¿Qué es lo que debe de pasar? ¿Por qué tanta negligencia? ¿Por qué el Estado no acompaña como debiera el cuidado del patrimonio? Porque está encerrado en su oficina. Es que fuera del megapuerto no hay nada. Chancay está abandonada. Sigamos escuchando, a ver. 30 segundos. 30 segundos más, estando al congresista Roberto Sánchez. No está en juego, por intermedio suyo, al señor ministro, la valía del orden personal ni la integridad, Presidenta, sino la capacidad de gestión, la negligencia no tiene capacidad. En tomar la medida que corresponde para acompañar este importante proyecto. El señor ministro no lo ha hecho. Exacto. No acude a las citaciones de las comisiones congresales. Es lamentable esa situación. Invito respetuosamente que el señor ministro renuncie. Censura por el lado de Roberto Sánchez. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores por 5 minutos. Terrible. Muchísimas gracias, señora Presidente. Hay algunos tuits también que están lanzando el congresista que va a leer. Reflexión y también un llamado de atención, señora Presidenta. Hay 3 mociones de censura. Así es. Y las 3 mociones de censura más o menos agrupan más de, moción de interpelación, con la disculpa del caso. 52 preguntas. Y las 3 mociones de interpelación agrupan más o menos un promedio de 50 congresistas. Y yo creo que no hay aquí ese número para empezar, y por otro lado ni siquiera el quórum tenemos, me parece, en este momento. Entonces, señora Presidente, esa sería la primera observación. Y segundo, que es necesario preservar el polígono de la Reserva Arqueológica de Nazca. Es cierto, totalmente cierto. Estoy de acuerdo porque también más adelante voy a hablar un tema de Chan Chan.
de 5.600 kilómetros cuadrados se ha reducido o han pretendido reducir a 2.450 kilómetros. La pregunta que quiero hacerle al señor ministro es, esa diferencial entre el polígono de color amarillo que ha presentado y el nuevo polígono de color rojo, que ya ojalá que se pueda proyectar mentalmente por lo menos, esa diferencial entre los dos trazos de polígonos, esa diferencial suma más o menos 3.500 kilómetros cuadrados, señora Presidenta. Entonces, eso también nos trae a una reflexión, que en esa área, lógicamente va a haber ocupación informal, tráfico de terrenos, y esto va a mermar significativamente el valor cultural, histórico y turístico del sitio, tan importante como es, y también que incluso fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, volviendo al tema, señora Presidente, esa diferencial que yo estoy haciendo, digamos, precisión, es posible que también sea una zona muy apetecible para los traficantes de terreno. La pregunta es, ¿ya hay invasiones? ¿Ya hay superposesión inclusive de los invasores, que hoy en día no son invasores comunes y corrientes, son traficantes de terreno, señora Presidente? Así es. Porque invasores son los que no tienen propiedades y quieren buscar un sitio donde vivir, un techo donde protegerse. Ya hay plantas. Pero en el también. caso de los traficantes de terrenos es totalmente diferente. Está todo alrededor, ¿ah? Entonces, alrededor de la línea de Nazca, todo eso. Por el lado de el polígono de Nazca. Y por el lado de Chanchán, ahí también hay un detalle que quiero comentarles a todos ustedes, queridos colegas que están acá presentes. Más o menos el polígono de Chanchán era mayor al que hoy día tenemos, mucho mayor. Lo han reducido. Pero esa reducción fue como consecuencia de tráfico de terrenos y a la vez de invasiones, tanto en la parte superior, que es la Esperanza, o el Milagro inclusive, como en la parte inferior. Entonces, ya esa disminución casi natural del polígono de Chanchán hoy en día se ha aceptado. Por supuesto que el Ministerio de Cultura está peleando por recuperar algunos terrenos, pero de una extensión bastante grande se ha reducido a una extensión bastante pequeña. Entonces, por otro lado también, volviendo al tema de Chanchán, en la zona que da no, está abandonado la todo, reserva ¿no? arqueológica, es una realidad. el monumento arqueológico de la ciudad lo que más estamos grande escuchando del los mundo, congresistas de es una Chanchán, realidad. está frente al mar. Chanchán, y ahí se Cuela, acumula Machu Picchu. basura en ambos lados de la vía. Hay una vía que atraviesa, porque es parte de una vía concéntrica de Trujillo, que es la vía de evitamiento. En esa vía de evitamiento se intenta construir una doble vía, una autopista. Entonces la pregunta es, ¿cómo andan los trámites para esa construcción de la autopista de Chanchán? Por otro lado también, señora Presidente, le rogaría 2 minutos para poder terminar a cuenta de la bancada. Mucho demanda. 2 minutos. Muy amable. Bastante tiempo. Entonces, ahí por ejemplo podríamos construir la autopista, y por otro lado también le había sugerido la mejora en el ingreso a Chanchán, porque sucede que Chanchán es la carretera de entrada a Trujillo y realmente el aspecto que da la ruina de Chanchán a la derecha y a la izquierda es muy deprimente. Entonces, ¿en qué quedó esa sugerencia de construir paredes cortadas pero una de pena, barro, una pena que pero esto que no parezcan nazca derruidas, del propio Ministerio de Cultura, no que parezcan hechas o recientemente hechas? Quiero cerrar esta tiene participación 15 con años 2 operando. cosas. Primero, las películas. ¿En qué quedó el tema del 50% El cine. de apoyo, de subvención a los productores nacionales? Y si es que después del concurso para esas películas, realmente la selección es adecuada, no para que nos vengan a presentar películas que sinceramente no lo ve nadie, o lo ve 4 personas, el productor, el director y su familia, 2 familiares. O muchas veces entonces, esa eso es importante gente, saber también, señora hay un Presidenta. tema acá, es cierto. Con respecto al Gran Pajatén, quisiera que informe, por favor, que termine. Bien. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura con respecto a los 35 kilómetros que faltan entre el Abra de Naranjillo y el distrito de Huicungo? Quiero saberlo porque en realidad es una carretera pequeña, pero que lamentablemente pasaba también por un polígono de la zona de amortiguamiento del
Parque Nacional del Gran Pajatín. Entonces, señora Presidente, esas son las preguntas que quería hacerle al señor ministro. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Tiene la palabra Bien. el congresista. Bueno, por lo menos ha señalado varios puntos importantes, ¿no? El descuido de los sitios arqueológicos es a nivel nacional y esto no nace, pues, por querer mejorar esto desde el propio Ministerio de Cultura. Para nada, ningún ministro. Al tema de los piacis en la región Loreto. Y justamente los piacis es una ley nefasta para la región Loreto y que existe con el pretexto ahora de proteger a la Amazonía peruana, preocupados por el tema de proteger los bosques, que el oxígeno que se produce en los bosques, están ahora impidiendo el desarrollo de la región Loreto. Bueno, hay un tema bien Existe complicado. un contubernio entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, por crear estos piacis o no contactados o inicio de contacto. En la selva no existe eso, señor ministro, a través de usted, señora presidenta. Eso no existe en la selva de Loreto. Se ha pedido demostración, que nos hagan ver, que nos demuestren dónde están los no contactados. Pero que si están no contactados. tienen videos. ¿Dónde están esos videos? ¿Alguien ha visto esos videos? Y no dejan ver absolutamente a nadie. Claro. Eso impide el desarrollo de la Amazonía peruana, señor ministro. El que sí hace daño a la Amazonía es el mismo gobierno que da las autorizaciones de la tala indiscriminada de madera. Eso sí existe. La minería ilegal, ¿ah? Por ejemplo, financiar un presupuesto que está en la ley de presupuesto, la creación de los servicios de intercambio cultural de las poblaciones indígenas que están asentadas en la cuenca media del río Putumayo, en el distrito del Putumayo. Que esto sí es interculturalidad, que le corresponde al ministerio y está en su cartera poder financiar esto, señor ministro, a través de usted, señora presidenta. Pero los piacis van a llevar al subdesarrollo, a seguir manteniendo en la pobreza extrema a mi región Loreto. Y eso no podemos seguir permitiendo. Pero hay un viceministerio de interculturalidad. No, buen reclamo, buen reclamo. Muchas gracias, congresista. Ha sido puntual y es un tema pues que no avanza porque el propio gobierno regional de Loreto quiere conectividad. Es decir, quiere la creación de carreteras, ¿no? Y está en todo este debate. Hay ONGs que no permiten esto también en Loreto. Sigamos escuchando. Por intermedio, saludar al ministro y al pueblo peruano. Debo comenzar expresando la resolución viceministerial número 128-2025 del 28 de mayo del año 2025. Firmada por la viceministra. Asimismo, la resolución viceministerial 134, la nueva, 2025 del 7 de junio de 2025, claro, la emitida por el ministro de Cultura, que modifica el área de protección de un conjunto de figuras geográficas precolombinas, recortando el área de protección desde 5.600 kilómetros cuadrados a 3.200 kilómetros cuadrados, es decir, más de 2.000 cuadrados. Esta decisión ha generado controversia por coincidir con la presencia de minería ilegal. Alarma, ha generado alarma a nivel nacional e internacional. Las entidades estatales, los ministerios, las direcciones, entre otras, por lo menos estamos generando un favorecimiento indirecto a las empresas privadas, a algunas asociaciones ilegales, entre otros. Para eso las personas aceptamos los cargos, para poder interceder, para poder generar esos mecanismos de darle aparentemente una legalidad, pero para unos cuantos. ¿Y el pueblo qué? Tenemos tantos restos arqueológicos, tenemos patrimonios, pero ¿quién aprovecha hoy? Como Machu Picchu. Sí. Un poblador de Cusco con las limitaciones tiene que abordar ese tren para los turistas, obviamente, bajo el dinero que van a pagar. Sería interesante que todo ello revierta pues para el Estado, ya sea la municipalidad, el gobierno regional, entre otros. Es más, señor ministro, ¿qué está haciendo ya que venció esa concesión de los hospedajes allá en Machu Picchu? El hotel de López Aliaga. También el señor alcalde Lima, esa empresa que usufructúa a costas del pueblo, tiene pues esa inmensa riqueza. Ese es otro problema. A costa del pueblo tiene esas ganancias. Y no se quiere retirar. Para poder, a través de ello, incluso generar otras acciones en contra del pueblo mismo. Ahí atento López Aliaga,
Están cuestionando ahí su hotel en el ingreso de Machu Picchu. Me llama la atención que solamente hasta ahora un congresista de Ica ha participado, Martín Corena. Está pidiendo la palabra, Fabricio. Vamos a escuchar al ministro de Cultura, a ver. Fabricio Valencia, ¿qué dice? ¿Qué dice ahora? ¿Cuál es su excusa? Muchas gracias, Presidenta. Quería pedir su autorización, Presidenta, para proyectar la imagen que proyectamos hace un momento, por favor. Autorizado. ¿Con qué sale? Con fotito sale el ministro Valencia. A ver, está mostrando una fotito al Congreso. ¿Qué va a decir ahora? Bueno, mientras tanto, leo, ¿no? Que el congresista Bellido acaba de tuitear que dice, ¿no? Tras la interpelación al ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, no queda duda que debe ser censurado de inmediato. Si es que en las próximas horas no presenta su renuncia, el control político del Congreso tiene el deber de corregir el abandono, la negligencia y irresponsabilidad en el sector. Escuchemos al ministro. Es que el área declarada Patrimonio de Cultura y Humanidad por UNESCO no ha sido afectada. Y arremete, insiste. Repito, esta área en ningún momento ha sido tocada. El plano que tenemos acá nos evidencia que la parte verde es la parte que es patrimonio mundial. La parte roja es el polígono que en su momento se publicó, que ya no está vigente ahora. El área declarada patrimonio mundial es la parte verde. Sigue negando, la zona de innegable. amortiguamiento de esta zona es la parte anaranjada. Tanto la parte verde como la parte anaranjada están incluidas dentro del polígono rojo. Repito y reitero, el área que es patrimonio cultural de la humanidad y su zona de amortiguamiento no fue tocada. Para hacer una redelimitación de algo que no es patrimonio de la humanidad, no requerimos permiso de UNESCO. Tampoco requerimos la socialización. Sin embargo, dada la importancia de esta zona, más allá que no hayamos tocado un sitio que es patrimonio de la humanidad, ni su zona de amortiguamiento, lo correcto sería socializarlo previamente. Ahora recién. Ese es el primer recién partida que quiero llegar. Ahora, me preguntan, ¿cuál es el sustento técnico de esto? ¿Por qué se ha hecho? Bien, tenemos un informe del año 2019, elaborado por el Ministerio de Cultura, aprobado mediante resolución ministerial 267-2019-MC del 2 de julio de 2019. Este informe está destinado a actualizar y regular el ámbito de las zonas establecidas en el sistema de gestión para el patrimonio cultural en el territorio de Nazca y Palpa. Este informe destaca que el plano del año 94 fue elaborado sin los criterios considerados actualmente por el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios, y que en consecuencia se debe proponer el replanteo de las delimitaciones de las áreas arqueológicas incluidas al interior de esta gran poligonal de Nazca y Palpa en base a las nuevas dinámicas del territorio. Ese es su argumento. Este es un informe del 2019. Expresamente el Estado reconoce en ese momento. ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes participaron en el informe? Posteriormente, en el 2024, no durante mi gestión, se emite una resolución viceministerial, la 77, que sustenta el informe 417-2023, donde menciona la delimitación de la extensa área que confina la Reserva Arqueológica de Líneas y Geoglifos de Nazca, fue elaborada estrictamente en gabinete. Y en ese sentido no refleja la aplicación de estándares catastrales ni de criterios de delimitación arqueológico con vocación de saneamiento que en la actualidad se emplea, lo cual desde luego impide que se realice la inscripción en registros públicos. Terrible. Por otro lado, suman al sustento técnico lo siguiente. En un momento vamos a leer los comentarios también que tenemos acá. ¿Cuál es el sustento de la resolución 128? Primero, el informe 708
2025 de la Dirección Desconcentrada de Cultura DICA, elaborado por el arqueólogo Johnny Isla. También el informe 377-25-DGPA, elaborado por el licenciado Juan Aldave Serna. El informe 334-2025, elaborado por Sitios del Patrimonio Mundial. El informe 708, elaborado por Johnny Isla, responsable de la gestión de la línea. Que en estos momentos está en Madrid, de vacaciones. Se fue. Johnny Isla. Voy a reiterar que tenemos informes de más de 20 años. Voy a mencionar algunos de ellos. En 2006, altares en el desierto, las estructuras de piedra sobre los geoglifos de Nazca en Palpa. 2007, los Paracas del Sur, una perspectiva de los valles de Palpa. 2005, los geoglifos, espacios abiertos y ceremonias colectivas. 2010, perspectiva sobre el proceso cultural en los valles de Palpa, Costa del Sur. 2012, los geoglifos, imágenes y escenarios en el centro de Nazca. 2017, líneas y figuras en las pampas de Nazca. Por otro lado, me preguntan cuál es la base legal. La redelimitación se amparó en el literal B, artículo 7 de la Ley 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, que dispone que es función exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones de declaración, generación de catastro, delimitación, actualización catastral, investigación, protección, conservación, puesta en valor, promoción y difusión del patrimonio cultural de la nación. Y estas atribuciones están atribuidas a la viceministra de Patrimonio Cultural en el Decreto Supremo 05-2000. Moira Novoa Silva. Reglamento de Organización y Funciones. Patricia Juárez le está dando un tiempo limitado. Que me permite afirmar que no requiero la venia de UNESCO para esto, la Convención de Patrimonio Mundial, que refiere expresamente. Falso. Que es un tratado internacional. Obviamente, la participación de UNESCO cuando se afecta el área que es patrimonio cultural o su zona de amortiguamiento, cosa que no se aplica al presente caso. Por otro lado, soy enfático en precisar que es una política del gobierno la lucha frontal contra la minería informal. Es un flagelo. Ahora lo dice. Se tiene que luchar. Ahora lo dice. Claro que sí. Por otro lado, han mencionado algunos temas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Muy bien. A un director de la Dirección Desconcentrada de Cultura ha sido designado asesor 2 de Secretaría General del Ministerio de Cultura. Y él tenía un vínculo a través de un caso indeterminado, el cual lo ha puesto en suspenso, lo que significa que no recibe una doble remuneración. Pero recibe más de, creo, está bordeando 18.000. De 5.000 soles a 16.000 soles. Si me voy a la casuística, el año pasado habían un par de funcionarios en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco que también tenían la misma condición. Nosotros, porque ustedes permiten desde el eso. Ministerio de Cultura estamos canalizando la formalización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Tanto es así que por primera vez en la historia de esa Dirección Desconcentrada hemos creado el manual de operaciones. ¿Hasta cuándo va a permitir Patricia Juárez que ponga? Ya tuvo su oportunidad. Es que se van a empezar a implementar varios puestos de confianza en esta Dirección Desconcentrada de Cultura. En el tema de Machu Picchu, acoto lo siguiente. Machu Picchu tiene un aforo dinámico. 4.500 en temporada baja y 5.600 en temporada alta. Y las críticas que existen son básicamente porque se venden 1.000 boletos presenciales en Aguascalientes. Falso. No, esa es la crítica. No solamente Repito, es eso. No, falso. Esa cifra de 1.000 boletos presenciales es un acuerdo que se plasmó en un acta en la cual ese no es el punto. Está tratando de confundir. Esa no es la crítica. Esa es una de las tantas críticas. Es el aumento indiscriminado que quieren ahora. Porque nosotros tenemos un sistema digital de 20 boletos. Por otro lado... Está queriendo sorprender. Por otro lado, en el tema de esta obra que se va a ejecutar en Yucay, efectivamente, es importante para nosotros la ejecución de esta obra
efectivamente existe el presupuesto público, se ha estado convocando para que se pueda ejecutar. Ha habido algunas demoras en el proceso de convocatoria y se va a implementar, entiendo, en no más de 20 días el proceso para que se empiece todas las etapas para poder ejecutar esta obra. ¿Cómo no destacar la valía de los sitios arqueológicos en Ancash? ¿Cómo no destacar? Y continúa, Fuerza Tenemos Popular le da un sitio tanto excepcional tiempo. que es para los peruanos como es Chanquillo. No, que ¿Cómo siga no nomás, destacar? que siga comentando. Sin duda. Nosotros estamos muy comprometidos. ¿Qué pasó, no? Con los congresistas de ICA, No solamente con participó Chanquillo, uno. No solamente con Chanquillo. Vamos a tomar las acciones necesarias por el tema de la ejecutora Chavín. Por otro lado, efectivamente, nos han comentado de que tienen algunas observaciones respecto a falta de implementaciones de acciones en algunas zonas arqueológicas. Nuestro presupuesto es bastante acotado, sin embargo, he tomado nota de los sitios a los cuales han mencionado los señores congresistas y vamos a ver a través de nuestra dirección desconcentrada en las zonas que han mencionado para poder tomar acciones al respecto. En lo que respecta a Chanchán, Chanchán tiene efectivamente la autopista del Sol que pasa por dentro de la poligonal que es Patrimonio de la Humanidad. A igual razón, igual derecho. Como en este caso, esta propuesta sí pasa por el polígono arqueológico que está inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad, en ese caso, se ha requerido al Ministerio de Transportes la elaboración de un estudio de impacto patrimonial en el cual se sustente las acciones a implementar. Como en este caso sí está considerado el polígono Patrimonio Mundial, en aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial y los lineamientos del ICOMOS de 2011, estamos requiriendo que cualquier obra que se vaya a hacer vinculada a este bien requiera sin duda un estudio de impacto patrimonial. El estudio de impacto patrimonial es un estudio iterativo que lo realiza, que tiene varios componentes, lo presenta el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura lo eleva a UNESCO. Una vez que el estudio de impacto patrimonial es aprobado, recién la obra puede ser ejecutada. Y obviamente, en el caso de Chanchán, como está dentro del polígono que es Patrimonio Mundial, se requiere seguir, sin duda, este procedimiento. Sin duda, este procedimiento. Por otro lado, nos mencionaron el tema del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que fuese la Casa de Gobierno. Hay un proyecto de inversión pública, es el Museo de Pueblo Libre, está pronto a ser remodelado. Este es un sitio de altísimo valor cultural, es el sitio sin duda que guarda mayor acervo cultural en el Perú, además de que ha sido Casa de Gobierno durante el gobierno de la Magdalena. Así que, sin duda, ahí tenemos un proyecto por ejecutar. En ese mismo sentido, nosotros... ¿Pero cuándo van a ejecutar eso? Claro, no menciona nada. De las observaciones que los señores congresistas nos plantean. En algunos casos no hemos podido asistir a las reuniones cuando nos han convocado, pero tenemos una política de puertas abiertas y reitero... Puertas abiertas, si ahí le gritan, eso es falso, le gritan. Muy respetuosos de la investigación del puertas abiertas, ¿no? Y lo hicieron sin consulta previa. Señor presidente, por su intermedio... Puertas abiertas, pero tiene una nueva puerta bien clarita que le ha costado, que nos ha costado. Quiero agradecer el espacio que me han brindado para exponer y aclarar las interrogantes antes planteadas. Sin duda, nuestro obrar es perfectible. Soy un convencido que el cuestionamiento es la base del conocimiento y que nuestro obrar debe estar guiado por imperativos categóricos. Reconozco las preocupaciones expresadas aquí y las asumimos con responsabilidad. Hemos escuchado atentamente sus observaciones. Se aferra al cargo, sin duda ¿no? Fortalecerán nuestras acciones futuras. Se aferra al cargo. En ese sentido, reitero nuestra disposición al diálogo abierto, a la colaboración institucional y al trabajo conjunto. No quiere renunciar. Con la Administración del Patrimonio Nacional. Muchas gracias.
A ver, vamos a ver ahora qué dicen. Ya, para que la presidencia y la mesa directiva agradecen la presencia del ministro de Cultura, señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, y lo invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo considere conveniente. Señores congresistas, se suspende la sesión por breve término. Unos minutos van a suspender para decidir, ¿no? Pero Luis Felipe, ¿qué te ha parecido la intervención de los congresistas? Que me ha sorprendido, repito, ojo, solamente ha participado un congresista de Ica, el congresista Martí Corena. Pero ¿qué pasa con los otros congresistas? Por ejemplo, el congresista Elías. José Luis Elías. No se lo oí. De APP también. En estos momentos, ¿no? Me ha sorprendido y los congresistas de Cusco también, solamente Alejandro Soto. ¿Dónde están los otros congresistas de Cusco? Alejandro Soto de Cusco, que es de Alianza para el Progreso, la bancada afín al gobierno. Ya que previamente ¿no? La intervención de María Agüero también fue interesante, ¿no? La congresista izquierdista. Pero yo creo que este ministro realmente se ha burlado, no solo de los nazqueños, sino de los peruanos. Pero no, o sea, se aferra al cargo, ¿ah? Se aferra al cargo. Supuestamente le estaban solicitando a la presidenta Dina Boluarte que lo cambie, pero parece que todavía no hay una decisión clara, ni una intención por parte del Palacio de Gobierno para cambiar tampoco al ministro, ¿no? Claro, el control político que ayer debió ejercer el Congreso, le dieron la confianza a Arana, y acá tenemos un pasivo, un ministro que no se quiere ir. En fin. Pero ¿qué te pareció la participación en general? Primero porque hubo respuestas de 52 preguntas, ¿no? Que se le plantearon. Yo creo que este ministro ha evadido en realidad las preguntas, se ha ido por el lado leguleyo, por el lado normativo que aparentemente domina, pero no ha respondido concretamente a las interrogantes, ¿no? Ese es el problema. Ha respondido de manera genérica al inicio de esta interpelación, para que la gente que no ha tenido oportunidad de escuchar, está bastante nervioso el ministro, y sobre todo que lo vamos a después a repetir y a poner la parte donde le preguntan sobre la presunta relación con la señora Shirley Hawkins, la trabajadora del Ministerio de Cultura, ¿no? Y las órdenes de servicio que le han favorecido, ¿no? Durante, digamos, la gestión del ministro Fabricio Valencia, la señora recibió 3 órdenes de servicio, cada orden de servicio de 30.000 soles, pero lo que sorprende es que la señora no tiene un título universitario, no tiene bachiller, no tiene nada, solamente presentó un par de certificados de un instituto, nada más. Y ha negado. ¿No? Y por eso le pagaban lo que le pagaban. Era la trabajadora mejor pagada del Ministerio de Cultura, ¿no? Sin tener un título universitario, ni siquiera bachiller. Entonces, este escándalo siguió creciendo y a los 2 días la sacaron del cargo. Y él ha negado enfáticamente hoy día. Muchas gracias por el café, querido René. Gracias, René. Él ha negado enfáticamente de que se haya favorecido a esta señora, que él no ha mencionado una serie de procedimientos administrativos que han obedecido a su contratación y que él no ha tenido nada que ver. Exacto. Ahora, yo tengo información de que congresistas de APP han estado en comunicación directa con el ministro para hacer presión también para que se retire esta resolución, ¿no? Esta resolución y el perímetro, el polígono de la línea Nazca regrese, ¿no? Se establezca nuevamente a lo que era, ¿no? Y se hablaba de que iban a cambiarlo, pero parece que todavía lo quieren mantener después de este escándalo. Ahora, ya esta situación está en manos, si evaluamos cuál es la forma de que se vaya más rápido, porque hay 2 formas. O el Congreso lo censura, o Dina Boluarte, desde Palacio de Gobierno, le dice: Fabricio, por favor, recoge tus cositas, ¿no? Porque ya te agradezco y vamos a poner otro ministro, porque lamentablemente nos has traído muchos problemas. Pero problemas, ¿por qué? Porque el ministro también está siguiendo la línea y las órdenes de Palacio de Gobierno. Innegable, Edwin, pero sobre todo esta mesa, esta resolución ulterior para poner paños fríos a la resolución abominable de la viceministra Moira Novoa, ha querido lavarle la cara al gobierno y diciendo de que van a convocar a una mesa de diálogo. Ojo, señores, sería importante que esa mesa esté conformada en Nazca, claro, con las personas que conocen realmente
todas estas tropelías ahora que se han ejercido ahí.